Vía del cordón posterior del hemisco medial. Esta vía va desde la médula espinal hasta la corteza somatosensitiva. Dentro de esta vía se encuentran neuronas de primero, segundo y tercer orden. En el primer orden incluyen los somas más grandes en los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Las prolongaciones centrípetas de las células que inervan el miembro inferior y la parte interior del tronco emiten ramas hacia la sustancia gris antes de ascender como fascículo grácil. Para llegar a este proceso se tiene que pasar primero al núcleo grácil. Dentro de la parte superior del tronco corren los fascículos cuneiformes para alcanzar el núcleo cuneiforme. Células de segundo orden. Estas se localizan en núcleos del cordón posterior, que son también llamados el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Estos pasan anteriormente en el tegmento de la médula oblongada antes de entrecruzarse con sus homólogos opuestos en la gran decusación sensitiva. Después de este proceso de haber cruzado la línea media, las fibras giran rostralmente en el hemisco medial. El hemisco medial diverge desde la línea media conforme y asciende por el tegmento del puente y el mesencéfalo. Las de tercer orden proyectan desde el tálamo hasta la corteza somatosensitiva. La función que ejerce esta vía es la propiocepción consistente y el tacto discriminativo. Lo que quiere decir esto es que nos ayuda a la ubicación e identificar los objetos que tocamos. Estas dos funciones se unen con el lóbulo parental del cerebro para ayudar a una imagen instantánea del cuerpo. Enfermedades que se generan a partir del cordón posterior del menisco medial están la ataxia sensitiva y la esclerosis múltiple. Dentro de la ataxia sensitiva encontramos que son las personas que necesitan abrirse más de piernas para tener la sensibilidad y que no se caigan. Vía espinocerebelosa. Esta vía tiene la parte posterior y la parte anterior, en donde encontramos neuronas de primero y segundo orden. La neurona de primer orden la encontramos en el ganglio de la raíz posterior espinal y la neurona de segundo orden en la base del asta posterior de la médula espinal. Esta vía va desde la médula espinal hasta el cerebelo. Acá encontramos 4 tractos, en los cuales 2 son propioceptores inconscientes y los otros 2 tienen como función ver el estado de las neuronas intercalares de la médula espinal. Los 2 primeros son el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto cuneocerebeloso. Y los otros 2 son el tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso rostral. En cuanto a la propiocepción inconsciente, esto se da en el miembro inferior y en el miembro superior, en el cual, en el miembro inferior es transmitida, como el impulso nervioso por medio del tracto espinocerebeloso posterior, y el miembro superior es transmitido por el tracto cuneocerebeloso. En general, los tractos se cruzan, excepto el tracto espinocerebeloso rostral. En cuanto al tracto cerebeloso cervical, este se origina en el núcleo cervical central de la médula espinal y está ubicado en los segmentos cervicales superiores y recibe información que les proporcionan los músculos del cuello. En cuanto al tracto espinocerebeloso rostral, este es el que pasa la información del miembro superior por ambos lados de la zona intermediaria de la médula y proporciona al cerebelo la información de este miembro. También pasa por el asta dorsal y En cuanto al tracto cuneocerebeloso, este también transmite la información del miembro superior por los mismos sitios por donde pasa el tracto anterior. En cuanto al tracto espinocerebeloso posterior o dorsal, podemos decir que se origina en el asta posterior y termina en la parte lateral externa del lóbulo anterior y los lóbulos adyacentes del lóbulo posterior. Este transmite la información perceptiva y esteroperceptiva del miembro inferior. En cuanto al tracto espinocerebeloso anterior, se dice que se cruzan en los segmentos sacrococcígeos inferiores y limitan en parte de la médula espinal lumbar. Este transmite información sobre el estado de conjuntos de las interneuronas de la médula lumbar y la sacra.
La vía espinotalámica son una serie de neuronas sensitivas de segundo orden que se proyectan a partir de las láminas 1, 2, 4 y 5 del asta posterior hacia el tálamo contralateral. Las células de origen reciben estas sinapsis que pueden ser tanto de tipo excitatorias como inhibitorias de las neuronas de la sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa está dentro de la sustancia gris y esta recibe fibras de tipo amilínicas. Y estas tienen efectos moduladores importantes en la transmisión sensitiva. Los axones de la vía espinotalámica cruzan la línea media en la comisión anterior de todos los niveles segmentarios. Después de cruzar, estas ascienden en la parte anterolateral de la médula espinal. Esta vía anterolateral se divide en dos tractos principalmente: un tracto espinotalámico anterior que se localiza en el cordón anterior y un tracto espinotalámico lateral que se localiza en el cordón lateral. Estos dos tractos se van hacia el encéfalo y se denominan lemnisco espinal. El lemnisco, al que se unen las fibras aferentes trigeminales de la región de la cabeza, se acompaña con el lemnisco medial hasta el núcleo, que es el ventral posterior del tálamo, y termina inmediatamente detrás del lemnisco medial. Las neuronas de tercer orden se ubican desde el tálamo hasta la corteza somatosensitiva. Entonces, el primer tracto que podemos encontrar es el tracto espinotalámico lateral. Las sensaciones de dolor y temperatura que son captadas por las terminaciones nerviosas libres de la piel son llevadas a la médula espinal a través de dos tipos de fibras. Las fibras de conducción lenta, que son las tipo C, y las fibras de conducción rápida, que son las A delta. Las fibras de conducción rápida se encargan de dar la alerta ante un estímulo de dolor agudo. Las fibras de conducción lenta son las responsables del prolongado dolor de las quemaduras. Las sensaciones térmicas también son transmitidas tanto por las fibras tipo C como por las fibras A delta. Los axones que transportan información termalgésica penetran en la zona posterior de la médula, proyectándose como fibras ascendentes de 2 a 3 segmentos medulares, formando el tracto posterolateral. Estas fibras de la neurona de primer orden terminan realizando sus sinapsis en neuronas de la sustancia gelatinosa de las astas posteriores. El neurotransmisor involucrado en la sinapsis de las fibras de tipo C es la sustancia P, que es un neuropéptido que se fabrica con lentitud en la sinapsis y que también se degrada lentamente. La sustancia P lo que puede hacer es que al aumentar su concentración en la sinapsis también aumente durante algunos segundos luego de haber comenzado el estímulo doloroso. Cuando se acaba el estímulo que es producido por el dolor, la sustancia P puede durar algunos segundos o tal vez minutos. Esto podría explicar el aumento de la intensidad del dolor lento crónico con el pasar del tiempo y la persistencia del dolor, aunque ya haya cesado el estímulo que ha provocado este tipo de dolor. Las fibras de segundo orden que se decusan a través de la comisura blanca anterior y terminan constituyendo el tracto espinotalámico lateral en la porción anterior de la columna blanca lateral, medialmente al tracto espinocerebeloso anterior. Las nuevas fibras que se incorporan al tracto lo hacen por su aspecto posteromedial, lo que trae consigo que en la región medular, específicamente cervical, las fibras acrococcígeas se ubican anterolateralmente y las fibras de segmentos cervicales se ubican posteromedialmente. Así como va ascendiendo, el tracto se hace más lateral hasta quedar muy cerca de la superficie medular en la región cervical. Ya en el bulbo raquídeo, el tracto espinotalámico lateral se ubica muy cercano a la superficie entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del tracto espinal del trigémino. Además, este se localiza también muy cercano con el tracto espinotalámico anterior. El axón de la neurona del segundo orden sigue ascendiendo por la región posterior del puente y por el que es el tegmento mesencefálico hasta realizar su sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral mesencefálico, que es el posterolateral del tálamo. Es posible que en esta estructura se interpreten algunas sensaciones de dolor y temperatura y que comience la respuesta emocional ante ellos. Las fibras de tercer orden ascienden a través del brazo posterior de la cápsula interna y luego por la corona radiada hasta alcanzar el área somestésica, ahí donde está ubicado el gíropo central
que es en la corteza cerebral. El tracto espinolectal. El tracto espinolectal asciende por el tallo cerebral hasta el tálamo. A nivel del mesencéfalo, muchas fibras abandonan los tractos y sinaptan con neuronas del colículo superior. Este se relaciona con las actividades de reflejos mesencefálicas, reflejos espinovisuales, movimientos de los ojos y de la cabeza, que permiten saber cuál es la fuente de estimulación. El tracto espino-reticular. El tracto espino-reticular está conformado por fibras de la neurona de primer orden. Estas penetran por la raíz posterior y sinaptan con neuronas de la sustancia gris de la médula espinal. Ascienden homolateralmente por el cordón lateral y terminan sinaptando con neuronas de la formación reticular del tronco encefálico. Estas permiten y transportan el proceso de información dolorosa y las respuestas emocionales. Un miembro fantasma lo podemos definir como la sensación de que un miembro amputado está todavía en el cuerpo y se está moviendo adecuadamente como cualquier otra parte de su cuerpo. Entonces el miembro amputado, según las personas que podemos interrogar, nos dicen que ellos lo sienten un poco más corto y también como si tuvieran una posición, subieran el miembro en una posición inadecuada y en algunos casos dolorosa. El dolor puede empeorar de acuerdo a su estado anímico, si hay ansiedad, si hay tensión. Todo este tipo de cambios pueden afectar a la persona y puede haber que tenga una sensación más cercana al miembro fantasma. Entonces dentro del miembro fantasma la sensación puede ser más que todo intermitente, más no continua. Entonces la frecuencia y la intensidad de los ataques pueden ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Otro tipo de sensación que es un poco diferente es conocida los dolores fantasma, que pueden ocurrir en personas que han nacido sin extremidades, que pueden ser causadas por enfermedades congénitas o sí, ocurrida, y también en personas paralíticas. Los dolores fantasmas aparecen cuando los nervios que normalmente inervan esta zona están truncados debido a que hubo una amputación. Entonces, ellos perciben la sensación de dolor como ardor, dolor, que son específicas, en algunos casos también puede ser como calor, frío, picazón y hormigueo. Entonces, el cerebro, así ya tenga un miembro amputado, lo puede asimilar y organizar la información sensorial ya como está ubicada de manera corta, sin el miembro. Resulta que ya como explicaron todos mis compañeros junto conmigo, las vías ascendentes, que son netamente sensitivas, entonces encontramos que en la corteza somatosensorial que se encuentra, estas están específicamente en la circunvolución postcentral, reciben la información de las extremidades y el cuerpo. Da la entrada del lado izquierdo, digamos, del cuerpo, va hacia el hemisferio derecho y viceversa. Entonces la entrada de las extremidades entra en la corteza somatosensorial de forma ordenada. Es aquí donde encontramos por ejemplo, los receptores del dolor. Sabemos que son los nociceptores. Entonces, esto lo que hacen es que encuentran el estímulo que fue enviado, que pues si tenemos estímulos que son tanto químicos y estímulos que son pueden ser químicos o pueden ser eléctricos. Entonces los químicos son mediados principalmente por neurotransmisores y los eléctricos pues pueden ser pues por sinapsis, que se pueden ser entre